Buenos días, Nueva York. Bienvenidos nuevamente a El Pensador Errante. Hoy les traigo un tema muy interesante. Hablaremos sobre ¿puedo confiar en las noticias? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero en puedo confiar en las noticias? No trato de decir que los medios de comunicación nos mientan todo el tiempo, ¿no? Contándonos historias falsas, erróneas. Que sí pasa también eso, sobre todo ahora que está de moda las fake news en las redes sociales, ¿no? Fake news, noticias falsas. Estas noticias se propagan rápidamente por las redes sociales. Por un lado están las noticias falsas y por otro las noticias reales, pero manipuladas al antojo del emisor. En el segundo caso, las noticias no son tan confiables porque no nos entregan hechos tal cual son. O sea, no nos entregan el hecho, sino que nos llegan los hechos ya distorsionados, ciertos filtros que tienen las televisoras o la persona que escribe la noticia. A esto se le conoce como posverdad. La posverdad, según la Real Academia de la Lengua Española, es la distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y actitudes sociales. Es aquí cuando las noticias dejan de ser simplemente noticias, simplemente un instrumento para la difusión de hechos, de acontecimientos, y se vuelven propaganda. Las empresas de comunicación nos entregan información manipulada, no importa a qué bando apoyen. Puede ser de izquierda, de derecha o de centro. Ellos poseen una agenda en la que tienen que impulsar a cierta propuesta, por ejemplo, una reforma. Comienzan a presentarte noticias donde se muestra una problemática y luego te muestran cómo esta problemática puede ser cubierta por cierta ley, cierta reforma, y es así como el consumidor de estas noticias se vuelve parte de los que apoyan la reforma. Manipulan la noticia para que tú apoyes ciertas cosas. Claro, te traen hechos reales, ¿no? Porque hay gente que sí está, porque te traen problemas reales. Pero que este problema sea o no resuelto por esta reforma, por una reforma, pues es diferente. Es ahí como cuando les mencionaba que las noticias se vuelven un medio propagandístico, más que simplemente dar hechos a conocer. Hay un ejemplo muy claro. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos mandaba aviones a sobrevolar las ciudades de Alemania y Japón y lanzaban panfletos desde los aviones. En estos panfletos había información falsa, información en las que decían que las tropas aliadas estaban avanzando, que los alemanes estaban perdiendo, cosa que no era cierta, pero generaba en la población, entre los ciudadanos, y una baja moral entre los ciudadanos. Incluso los alentaban a que pidieran la rendición de Alemania, por ejemplo. También los ingleses hicieron esto. Difundieron entre las élites del ejército alemán, del ejército nazi, profecías falsas de Nostradamus. En estas profecías supuestamente perdía el ejército alemán. Y como eran algo supersticiosos, comenzaban a temer. Vaya, los ingleses y los estadounidenses son buenísimos con esto de la propaganda falsa. También se puede hablar del caso de Napoleón. Napoleón se dijo muchas veces que era una persona de baja estatura, ¿no? Cuando era una persona promedio e incluso mucho más alto que el rey de Inglaterra de esos tiempos. Pero se le decía que era de baja estatura para bajar su popularidad o decaer su imagen. Ahora, ¿hay una solución para acabar con estas noticias falsas? En toda esta propaganda, en todas estas noticias hay cierta verdad. Quizá podrías agarrar noticias de un lado y noticias del otro, y con eso hacerte tu propia idea de qué en realidad está pasando. Y al final también nosotros agarramos una postura, acercarnos a cierto periódico, cierto medio de comunicación que va acorde a nuestras ideas. Si tienes ideas más de derecha, vas acorde a eso. Sueles consumir información de medios de derecha, en donde crees que es más verídica esa información. Y si ves de repente uno de izquierda, dices, esto es completamente falso, ¿no? Y viceversa. También se dice que ese es el problema, ¿no? O sea, incluso teniendo internet con toda la información y todas las posturas, no nos quedamos con la primera página de Google.
Solo entramos ahí, vemos esa información, quizá 1, 2, 3 páginas y ya. No vemos más allá o no tratamos de buscar más allá. Y esto se ha vuelto todo un problema, ¿no? Las noticias falsas, sobre todo entre los mayores de... sobre todo en internet, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ponen al niño polla diciendo que ha ganado un premio por matemáticas o por ciencias y resulta que en realidad solo es el niño polla actuando en uno de sus papeles, en uno de sus maravillosos papeles? Y los viejitos compartiendo, esto es digno de compartir, un mexicano que sí ganó matemáticas, un torneo de matemáticas y pone el nombre de México en alto, es digno de compartir. Lo cual no es tan cierto que digamos. Pero es divertido, ¿no? También los memes. Cuidado con la propaganda en las noticias, que precisamente se volvió eso, propaganda. Yo estudié comunicación y se supone que nos dicen que las noticias deben ser objetivas, sin dar nuestro punto de vista, sin incluirle nada más. Pero en la realidad no es así. Y si así son las noticias que han pasado ayer, hoy, hace un mes, qué de complicado es la historia, ¿no? Historia que pasó hace 100, 200 años. De repente decimos, eso no es real. Pero pues no. Se vuelve más complicado todavía. Sobre todo porque, como dicen, ¿no? La historia la cuentan los ganadores. Y los que ganaron las guerras o todo esto son los que tienen el poder, son los que cuentan la historia. Entonces, ¿podemos creer en la historia? ¿En los historiadores? Pues sí, pero también hay otros historiadores, sobre todo últimamente, que tratan de dar otra versión. Quizá hay que buscar, precisamente esa es la clave, buscar más información y en la que digan, en este coincidía en este coincidía el otro, y de ahí sacamos nuestra conclusión. Igual preguntarnos, ¿no? ¿Por qué me están dando esta noticia? Las noticias también últimamente se han vuelto muy amarillistas. ¿Y a qué me refiero? O sea, te presentan todo el tiempo que hubo un huracán en tal lugar, que hubo una erupción de un volcán en otro, un temblor en otro, maremoto en otro. Y la gente se asusta y dice, Dios, este es el fin del mundo. Cuando son cosas que siempre han pasado, ¿no? Siempre ha habido una erupción de un volcán, un terremoto, huracanes. Todo el tiempo ha habido esto. Pero como a la gente le genera ese morbo de, ay, el mundo se va a acabar, pues las noticias te dan más eso y eso, ¿no? Durante el COVID, por ejemplo, durante la pandemia, de repente salían muchas noticias de, hey, hubo un brote de peste negra en tal país. Hubo un brote de viruela en otro país. Y como la gente estaba toda atormentada diciendo, ya no quiero más, decían, no, por favor, no más. Y se perturbaban más todavía, ¿no? Se preocupan. Como que a la gente le gusta preocuparse o perturbar su mente. Y las noticias apoyan para eso. Los medios de comunicación te van a dar lo que tú quieras que te den. Si consumes todo ese tiempo, todas esas noticias que te perturban, pues van a darte ese tipo de noticias. Si no, pues no, me voy. Espero que hayamos aprendido algo sobre las noticias y cómo no caer en fake news o en propaganda. Nos vemos en el siguiente capítulo de El Pensador Errante. Errante, errante, errante.